Bueno, ayer realizó su defensa durante estos 2 días, la defensa del trabajo que ha venido realizando su departamento, que eran los presupuestos generales del Estado. Como saben ustedes, a estas alturas fueron rechazados, es decir, fueron aprobadas las enmiendas a la totalidad, 191 votos, lo cual quiere decir que o bien el Gobierno rehace los presupuestos o bien toma otras decisiones diferentes que tengan consecuencias políticas. Eso lo decide el Consejo de Ministros mañana, escuchado el presidente del Gobierno. La ministra de Hacienda es María Jesús Montero Cuadrado, a la que saludo con toda la cordialidad de siempre. ¿Cómo está, María Jesús? Me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días. Igualmente, me alegro de saludaros a todos. Igualmente. Bueno, ¿a usted le sorprendió que ayer se hablara de todo menos de cuentas en el Parlamento? Yo creo que el ambiente político que en los últimos días estaba presente en este país obligaba a que, además de hablar de cuentas públicas, pues se pudieran aclarar posturas, confrontar ideas entre las diferentes fuerzas parlamentarias. Yo creo que eso siempre es un ejercicio bueno para la democracia, el que no con el titular rápido y solo ante los medios de comunicación podamos intercambiar mensajes, sino tener la capacidad pues de realmente profundizar algo más en cuál es la posición de cada fuerza, pues frente al desafío independentista o frente a la situación de la economía o frente a la mejora de las políticas sociales. En definitiva, casi todo es hablar de presupuestos, porque al final las cuentas públicas reflejan el proyecto de un país y, por tanto, creo que el debate fue un debate que siempre se desea que el tono o que los comentarios que se hacen pues sean menos broncos. Yo creo que eso siempre es una vocación, ¿no?, que hay que tener, pero creo que se pudieron hablar de los temas y creo que al final pues la votación puso de manifiesto pues que era mentira todo lo que se había dicho en el tiempo previo de que había cesiones, chantaje, pactos ocultos con los independentistas. Al final los independentistas y la derecha votaron juntos y creo que eso es la expresión más clara de que todo lo que se había dicho respecto a este gobierno era mentira. El hecho de que rechacen presupuestos quiere decir que la previsión de ingresos que tenía el Gobierno, es importante decir la previsión de ingresos, que solo se creía el Gobierno, no se la creía ni el Banco de España, no va a poder realizarse por cuanto esos impuestos no se van a poder subir, o tendrán que hacerlo a través de decretos, pero sí el gasto. Es decir, el gasto que había previsto el Gobierno en estos presupuestos, en el caso de seguir adelante el Gobierno, ¿se seguiría realizando como está previsto en ellos? No, claro, no es posible. La previsión de ingresos que tenía este Gobierno era una previsión de ingresos prudente, más prudente que la que hacía el señor Montoro, y llama la atención que justamente se ponga el acento en esa situación cuando nosotros, incluso con subida fiscal, estábamos teniendo una previsión más prudente en torno al 7,3, si eliminamos el efecto de IVA de los gobiernos anteriores. Y claro, la política de previsión de ingresos cae porque muchas de las medidas tributarias que se planteaban iban incorporadas al propio proyecto de presupuesto. Solo hay dos que no, que son los impuestos sobre transacciones financieras y el impuesto digital, que va independientemente su tramitación en el Congreso. Veremos si hasta dónde llega, y me temo que no va a ir muy lejos. Y en segundo lugar, pues la previsión de gasto se cae, excepto la subida del salario mínimo interprofesional que se aprobó y las cuestiones relativas a la subida de los funcionarios y la subida de las pensiones. Ni la dependencia, ni la vivienda, ni la posibilidad de abaratamiento de la factura de la luz, ni las partidas de beca, todo el resto, el copago farmacéutico, todo el resto de partidas sociales se cae, y además se tiene que obligar a las comunidades autónomas a que 2.500 millones que iban con la modificación del sistema de información del IVA tampoco les va a llegar. Por tanto, claro que sí, que se hace en política de gasto pues un destrozo importante. Lo que pasa es que todo lo que ha dicho usted no es moco de pavo, es decir, el grueso de esa subida del gasto está en la subida del salario mínimo, funcionarios, pensiones, que es prácticamente lo que se lleva, si no estoy equivocado, buena parte de todo ello. Si no hay ingresos extraordinarios porque la economía no crece más de lo que se prevé y por lo tanto no se recauda más por mayor actividad de las empresas, ¿cómo cuadran los números con déficit y con deuda?
Claro, la paradoja es que estas cuentas públicas, y eso también Bruselas así lo puso de manifiesto, si se prorrogaran, provoca un mayor déficit que el proyecto del Gobierno, con independencia de que se pueda opinar que si el ajuste del déficit va al 1,3, al 1,5, al 1,8, con independencia de esa cifra, lo que es obvio es que una prórroga presupuestaria nos aboca a un déficit en torno al 2,2 o al 2,4 y, por tanto, el ciclo económico no es capaz de cumplir por sí solo, no es capaz de cumplir con el objetivo que teníamos planteado cara a Bruselas. Eso obligará que a lo largo de este año se tengan que adoptar medidas que se adoptarán, si bien hay una convocatoria electoral, pues imagino que el Gobierno entrante adoptará las medidas correspondientes y si se prolonga la convocatoria electoral, pues este mismo Gobierno tendrá que hacer un reajuste de las cuentas públicas para ver cómo y de qué manera se puede ajustar más al cumplimiento del déficit, pero insisto en que eso estaba encima de la mesa. Bruselas dijo adelante a este proyecto de presupuesto, entre otras cuestiones, porque controlaba el déficit, controlaba la deuda, que en caída libre, si me permite usted la expresión, tal como estaba planteada en el Gobierno anterior, se iría en torno al 2,3, 2,4. ¿Usted es de la opinión, como Pedro Sánchez, de que cuando un gobierno ve rechazados los presupuestos tiene que convocar elecciones? Matizo bien y digo Pedro Sánchez, no digo el presidente del Gobierno, porque ya sabemos que según la teoría Calvo son dos personas diferentes. Bueno, yo diría que el Gobierno tiene la obligación de hacer lo que está haciendo, que era, en primer lugar, intentar el diálogo en uno de los problemas más importantes que ha tenido en los últimos años este país, como ha sido el desafío independentista. El PSOE siempre ha trasladado que dentro de los límites de no poner en el orden del día el derecho de autodeterminación, de la separación de poderes, por tanto, la independencia absoluta del Poder Judicial, del estar vigilante si se produce alguna alteración de la ley, que, por tanto, no se iba a permitir ninguna cuestión de este tipo. En esos marcos en los que nos hemos ido moviendo, el Gobierno tenía obligación, por una parte, de intentar el diálogo y, por otra parte, de presentar unos presupuestos. Y creo que el Gobierno ha cumplido con esas obligaciones, aunque es verdad que, llegados a este punto, pues tanto una parte, como es el diálogo con los grupos independentistas, ha quedado en dique seco, está interrumpida esa cuestión. Ya saben ustedes porque los independentistas habían planteado que querían poner encima de la mesa el derecho de autodeterminación y este Gobierno no lo va a permitir. Y, en segundo lugar, las cuentas públicas, que es evidente que se han mezclado cosas que no se tenían que haber mezclado y que al final pues han producido que las cuentas queden también en este momento sin poder seguir su tramitación, lo que obliga al Gobierno a tomar decisiones. Y creo que el presidente en eso ha sido muy claro. El viernes comunicará en el Consejo de Ministros su decisión. Le corresponde solamente a él, por tanto, él nos comunicará aquello que haya decidido y posteriormente se dará a conocer a todos los ciudadanos y, como no, a los medios de comunicación. Sí, lo que pasa que le impide al presidente del Gobierno. ¿Se puede gobernar por decretos reales, decretos leyes? Bueno, yo creo que se pueden hacer cosas. ¿Se puede ajustar los presupuestos anteriores, ir haciendo reales decretos leyes que veríamos cómo los podría buscar el respaldo parlamentario? Verá, yo lo veo complicado. Evidentemente, en política, pues el arte de la política consiste justamente en adaptarte a las nuevas circunstancias y ser capaz de dar respuesta a pesar de los límites y de las dificultades que puedas encontrarte. Pero yo creo que, evidentemente, los decretos leyes están limitados a aquellas cuestiones que son de urgente necesidad, que requieren de una actuación inmediata. Puede ser que el Gobierno todavía tuviera capacidad de poner encima de la mesa algunos decretos leyes, pero tendrían que ser muy limitados. Y, por otra parte, a pesar de que las cuentas públicas puedan tener un margen pequeño de poder cambiar de capítulo, cambiar de prioridades, la verdad es que no se puede comparar el tener unos presupuestos con los que un Gobierno se siente cómodo a tener unos presupuestos que no son de tu Gobierno, que están prorrogados y que, por tanto, dificultan, desde luego, el que tus políticas sean las que realmente tengan reflejo en las cuentas públicas. Por tanto, la conclusión sería que yo creo que se puede tirar durante un tiempo breve, pero es evidente que se adelanta la convocatoria electoral si no hay presupuesto. Vamos, yo fíjese, esta mañana yo tenía alguna duda, pero escuchándola a usted ya no tengo ninguna. Yo sí que va a haber elecciones. Bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que el viernes, o Moncloa ha dicho que el viernes se comunicaría la convocatoria, ¿no? La única duda es cuándo.
Ah, claro, la duda es cuándo, claro, por eso yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, la duda es cuándo. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo en el periodo previo a conocer cuál iba a ser la votación de los presupuestos. La fecha concreta solo la conoce él, si ya la tiene decidida, la comunicará a él, pero evidentemente hasta el último minuto que este gobierno siga aquí va a estar en lo que estaba, intentando mejorar la vida de la gente, intentando aprovechar el último minuto, y nosotros vamos a intentar dar soporte a los departamentos ministeriales para que puedan desarrollar los flecos de las políticas que en este momento estaban culminando su tramitación o aquellas cuestiones que sean realmente de urgente necesidad. Fernando Jáuregui le quiere saludar. Hola, buenos días, señora Montero. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Mire, yo lo primero que le tengo que decir, le tengo que felicitar, porque ayer la única voz que se atuvo al tema fue la suya. Ya es verdad que había una atonía parlamentaria, acabo de criticar a una compañera suya que hizo una intervención especialmente desafortunada, pero yo le tengo que felicitar. Creo que eso tendrá consecuencias para usted políticas en el futuro. Yo la veo en otros cometidos una vez que se terminen las elecciones, pero en fin, yo lo único que también he dicho, y me perdonará usted que se lo diga así ahora, es que estos presupuestos eran unos presupuestos imposibles, criticados desde todos los frentes y fruto de una alianza con Podemos imposible. ¿Sabe qué pasa? En primer lugar, darle las gracias, por supuesto, por la... No, las cosas son como son. Por la felicitación y... En un día como el de ayer, también... que fue un día negro parlamentario, usted la verdad es que hay que reconocerlo, que brilló con luz propia. Las cosas como son. Yo se le agradezco y decirle que estoy muy concentrada en la tarea en el Ministerio de Hacienda, y siempre lo digo, ¿no? Porque, lo sabe también el presentador del programa, que permanentemente cuando hay alguna cuestión siempre mi nombre está ahí y yo estoy muy acostumbrada a eso y por tanto no convivo con ello con total normalidad. Sí decirle que yo creo que los presupuestos han tenido la crítica que tienen todos los presupuestos respecto a la previsión de ingresos. Nosotros hemos hecho una previsión de ingresos escrupulosa y quizás el elemento que podía plantear un mayor incremento que se refería al sistema de información del IVA, el que se ha dicho de forma, pues yo diría que interesada, ¿no? Que se trataba de un atajo contable, no, para nada. Era que en el año 2017, a efectos de las comunidades autónomas, hubo 11 meses de IVA por una estrategia del señor Montoro, que este año había que corregir porque las comunidades autónomas en este momento han hecho sus presupuestos contando con que esa previsión del IVA se iba a poder hacer, puesto que no se les aprobó las 2 décimas del objetivo de déficit. Y en este momento nos encontramos con la situación de que efectivamente hay algunas de ellas, no todas, que han apoyado y que han aprobado un presupuesto y que tienen que ver ahora cómo corrigen para que se hagan una idea de dimensiones. Pues estamos hablando en el caso de Andalucía 400 millones, en el caso de Galicia 200 millones, y estamos hablando de las administraciones que tienen que producir una mejor sanidad, una educación para todos, o la mejora de los servicios públicos. Claro, es que el hecho de no aprobar unas cuentas tiene consecuencias, y las consecuencias las vamos a ver todas las administraciones, desgraciadamente, y intentaremos paliarlas en la medida de lo posible, pero han sido unos presupuestos realistas, con una previsión de ingresos similar a la del señor Montoro, solo que él preveía bajada fiscal y yo preveía subida fiscal, o sea que le quiero decir que era más ajustada. Bruselas dijo adelante, ahora no tenemos presupuesto, bueno, pues intentaremos seguir hasta el último día trabajando. Dijo adelante, pero yo lo que quiero señalarle... Sí, dijo adelante, pero adelante. Sí. Es que la previsión de ingresos no se lo creía. La Comisión, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España... pero como ha pasado siempre en este país... Hombre, siempre, no sé, pero actores económicos muy importantes que... Pero, señor Herrera, sí, ha pasado siempre, si usted repasa todos los informes que han tenido el Banco de España, la AIREF, la Comisión Europea, los organismos independientes, siempre sobre la previsión de ingresos, y a eso al señor Montoro le daban mucha guerra cada vez que presentaba el presupuesto, siempre se hacía una proyección de que los ingresos no estaban ajustados, y de hecho los presupuestos del señor Montoro han arrojado una media de menos 5.800 millones sobre su previsión de ingresos. Es decir, cada año el Estado ha tenido 5.800 millones menos de media de lo que el señor Montoro había calculado. Lo que pasa que en este momento quizás se ha hablado más de la política de ingresos porque el Partido Socialista hablaba de la política de gasto. Y en este caso es que nadie quiere hablar de la política de gasto. Creo que porque se comparten las partidas de gasto, porque nadie se atreve a decir, pues no me gusta el gasto en dependencia, en vivienda, en inversiones.
Debe ser por eso que se pone más el acento en la política de ingresos, pero le puedo asegurar que las críticas han sido absolutamente homologables a las que se han producido en periodos anteriores. Bueno, lo cierto es que quienes le han rechazado los presupuestos desde el lado independentista no lo han hecho exactamente por los números. Es decir, que podemos entender es obvio, que la otra parte de la oposición ha puesto reparos políticos y técnicos a los presupuestos. Pero el independentismo, vamos, era otro el caso. Si no se llega a producir el escándalo del relator, que fue un escándalo, el mediador, la aceptación del personaje del mediador, que es cuando se puso pie en pared, y tuvo que reaccionar el gobierno diciendo que se acababan las negociaciones porque había descubierto de repente que lo que querían era la autodeterminación. Hoy estaríamos hablando de otra cosa. No, yo sinceramente pienso que este debate de presupuesto ha coincidido con el inicio del juicio del Procés. Eso evidentemente influye y mucho en el estado de ánimo de los grupos independentistas, influye también en el tipo de discurso que ellos tienen que mandar a su base. Sí, pero le cuento, en el tipo de discurso que ellos tienen que mandar a su base y por tanto la proximidad, la coincidencia de ambas cuestiones, yo creo que obligó de alguna forma a que los partidos independentistas a su vez le dijeran al gobierno que la continuidad del diálogo, la continuidad que pasaba por aprobar unos presupuestos o por lo menos permitir su tramitación, pasaba porque se pusiera encima de la mesa el derecho de autodeterminación. Quiero decir que ha venido provocada por la coincidencia de estos acontecimientos y por la radicalidad con la que los independentistas han planteado el que se tenía que poner en el orden del día el derecho de autodeterminación, algo que ellos sabían que de ninguna manera iba a aceptar este gobierno, porque así se ha comunicado desde siempre. No ha habido ningún cambio de posición. Y yo creo que hasta el último día se lo estuvieron pensando, y si ustedes recuerdan, siempre que me han preguntado si iba a haber presupuesto, yo decía, hasta el último día no lo vamos a saber, porque yo sé que había un debate intenso dentro de los grupos independentistas a propósito de si se tenían o no que aprobar estas cuentas públicas, porque son objetivamente buenas para Cataluña. Y claro, hay una dificultad ahora de explicar por qué no se permite que se mejoren las entregas a cuenta o las inversiones o el cumplimiento de la sentencia. Y esa situación era una situación compleja y, por tanto, los independentistas en el último minuto votaron que no y nos han tenido durante este periodo previo pues trasladando un mensaje claro desde el miércoles o el jueves de que en el orden del día tenía que estar el derecho de autodeterminación, cosa que nosotros ni reconocemos ese derecho ni por otra parte vamos a poner nada que se parezca a esto en ningún orden del día. Pues que aparte no pueden. Si es ni queremos, pues ni podemos ni queremos. Bueno, entonces me puedo quedar con este titular, autorícemelo. Ministra de Hacienda. ¿Habrá elecciones? Lo que no sé es cuándo. Sí. Claro. ¿Habrá elecciones ya? Seguro. ¿Habrá elecciones ya? El ya, claro, el tiempo para todo es relativo, ¿no? Para los que estamos normalmente tan intensos pasa muy rápidamente. Bueno, pues habrá elecciones. Lo pulo un poquito mejor. Carlos, un segundo. Este hecho precipita las elecciones a falta de decidir la fecha. Bueno, yo diría que sí, que es bastante aproximado. Yo creo que el presidente el viernes comunicará la convocatoria de elecciones y, por tanto, ya conoceremos, no hace falta nada, es mañana. Correcto. Ya conoceremos justamente la fecha y a partir de ahí, pues no. Seguiremos trabajando, como he dicho anteriormente, porque el Ministerio de Hacienda no es un ministerio que se pueda parar nunca. Quiero decir que nosotros tenemos que seguir todos los días dando cuentas, rindiendo al conjunto de los departamentos, a los ciudadanos. La maquinaria sigue en marcha. Y justamente el Ministerio de Hacienda es quizá una de esas maquinarias que tiene que funcionar con o sin presupuestos, con o sin gobierno a pleno rendimiento en funciones. Por tanto, aquí estaremos hasta el último día.